Veamos el tercer caso, el uso del gerundio. Primero debemos darnos cuenta cuál es el gerundio o cómo yo ubico un gerundio dentro de una oración. ¿Qué es un gerundio entonces? El gerundio es una forma no personal del verbo, cuya terminación es ando, endo y yendo. A ver, acá te he puesto algunos ejemplos para que quede más claro su definición. Por ejemplo, del verbo caminar le agrego ando, termina caminando. Bailar, bailando, cantar, cantando, estudiar, estudiando. Todos ellos son gerundios. Beber, bebiendo, hacer, haciendo, comer, comiendo, vencer, venciendo. Leer, leyendo, caer, cayendo, creer, creyendo, oír, oyendo. Entonces, de esta manera ya tú te das cuenta claramente que es un gerundio. Ahora, vamos a darnos cuenta cuándo está bien y cuándo está mal. Mencionemos dos casos en los cuales el gerundio está mal. Y para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero, la oración. Terminando de cenar, haré mi tarea. ¿Cuál es el gerundio? Terminación ando, endo. Acá está, terminando. ¿Y cuál es el verbo? Haré. Entonces, lo primero que vas a hacer tú es ubicar tanto el gerundio como el verbo. Ahí está. Gerundio y verbo. Y la pregunta que te vas a hacer es la siguiente. La acción que indica el gerundio, la acción de terminar, ¿es antes o después del verbo? ¿Qué va a hacer primero? Primero va a terminar de cenar y luego va a hacer la tarea. O primero va a hacer la tarea y después va a terminar de cenar. Dice, terminando de cenar, haré mi tarea. Obviamente primero es terminar de cenar y luego hacer la tarea. Teniendo este orden, yo puedo afirmar lo siguiente, que el gerundio indica una acción anterior al verbo. Anterior. ¿Eso está bien o está mal? Eso está bien. Por lo tanto, ¿qué dice la norma? El gerundio puede usarse con anterioridad al verbo principal. Eso está bien. Segundo caso. Te esperaré afuera tomando una gaseosa. ¿Qué hago primero? Ubico el gerundio tomando y ubico el verbo esperaré. La misma pregunta. ¿Cuál es primero y cuál es después? ¿Qué va a hacer primero? ¿Esperar y luego va a tomar la gaseosa? ¿O primero va a tomar la gaseosa y después va a esperar? Si te das cuenta, en este caso, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque va a esperar y en ese mismo momento va a tomar la gaseosa. Es decir, indican acciones de simultaneidad. Y esa es una forma adecuada de usar el gerundio. El gerundio se utiliza para indicar acciones simultáneas al verbo principal. O también para indicar acciones anteriores al verbo principal. Esos son los dos casos adecuados, correctos del gerundio. Muy bien, ahora veamos el uso inadecuado del gerundio. Entró al salón sentándose en la última carpeta. ¿Qué hacemos? Ubicamos el verbo, entró, y ubicamos el gerundio sentándose. Profesor, disculpe, usted ha dicho ando, endo. Y acá dice andose. Termina, no termina en ando, termina en 12. Como habíamos visto en la clase anterior, los pronombres pueden estar unidos al final del verbo. Dile a tus amigos, y era diles. ¿No? Pregúntale, pregúntales. Sentándose, el mismo. Por lo tanto, esto no deja de ser gerundio. Lo que pasa es que simplemente está unido al final con un pronombre. ¿Cómo se llamaban esos pronombres? Pronombres enclíticos. Muy bien, entonces tengo el gerundio sentándose y tengo el verbo entró. Ahora, te pregunto, el gerundio, la acción del gerundio, ¿es antes o después? Primero entra al salón y a la vez se sienta. ¿Será simultaneidad? No. ¿Será anterioridad? Primero se siente, después entra al salón. No. Entonces no es ni simultaneidad ni anterioridad. ¿Qué caso es? Posterioridad. Entró al salón primero y luego se sienta. Y eso está mal. Jamás uses el gerundio para indicar una acción posterior al verbo. ¿Qué vas a hacer en tu examen? Vas a transformar este gerundio
en un verbo conjugado. Entró al salón y se sentó en la última carpeta. Un segundo caso inadecuado del gerundio es cuando lo usamos como si fuese un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos hemos perdido y también nos hemos encontrado alguna billetera. Y yo digo a partir de esa experiencia lo siguiente. Encontré una billetera conteniendo 200 nuevos soles. Aparentemente uno puede decir, profe, el verbo es encontré, conteniendo, la acción es simultánea, entonces está bien. Pero fíjate que el gerundio en este caso está modificando al sustantivo billetera. Billetera conteniendo, no. Jamás se puede usar el gerundio como adjetivo. ¿Qué vas a hacer en este caso en tu examen? Vas a cambiar ese gerundio a un verbo conjugado. Es decir, encontré una billetera que contenía 200 nuevos soles. Para terminar, chicos,